Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a trabajar hoy con lo que es la crisis del Imperio Español, ¿sí? Para trabajar esta crisis, primero hay que recordar qué fue lo que estaba pasando, a qué nos estamos refiriendo, de qué crisis estamos hablando. Para eso vamos a recordar un poco lo que estuvieron viendo el año pasado, ¿sí? Ustedes saben que Europa, lo que era España, comercializaba con todo el Medio Oriente, de donde iba a buscar toda la seda y todas las especias que precisaba para su población, para vivir, a la vez de oro, alhajas, todas piedras preciosas. ¿Sí? Llega un momento que aparecen los turcos otomanos, ¿sí? Y toman Constantinopla. ¿Dónde queda Constantinopla? Fíjense, miren, ahí queda Constantinopla. Entonces, ¿qué pasó? Le cortaron el camino a los españoles para poder llegar a esa ruta de las especies, para poder llegar a la India, para ir a buscar esas cosas que ellos precisaban. Y ahí tenían dos opciones. Primero era pasar igual, pero para pasar había que pagarle a estos turcos y se les hacía muy caro el viaje para poder pasar. Y otra alternativa era buscar otros caminos para llegar. Y ellos decidieron hacer eso, empezar a buscar otros caminos para llegar. Trataron rodeando África, trataron un par de cosas, pero no llegaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Apareció este hombre. Aparece Cristóbal Colón con una loca idea para esa época. Él dijo que podían llegar a la India atravesando el océano. En ese momento era una loca idea, ¿por qué? Porque mucha gente que pensaba que la Tierra era plana, entonces Colón se iba a caer. No iba a dar la vuelta porque era redonda, se iba a caer. Por ese motivo, mucha gente no lo apoyó en su idea, ¿sí? Pero los reyes de España, Isabel de Castilla y Fernando, lo apoyaron en su idea y le pidieron que si llega a colonizar algo, tenían que imponer sus culturas y su lengua y su religión. Y con ese trato, Colón emprende su viaje, compra las cosas y se van sus carabelas a hacer la travesía, ¿sí? Al tiempo, Colón avista tierra. Y lo que más les sorprende es que los estaban recibiendo. Ellos no sabían que existía este continente en el medio. Ellos pensaban que habían llegado a la India. Cuando llegan, se encuentran con un montón de aborígenes que les estaban ofreciendo oro, le ofrecían especias, le ofrecían piedras preciosas, le ofrecían un montón de cosas re valiosas. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque los aborígenes también tenían su creencia que pensaban que su Dios iba a aparecer del mar. Entonces los aborígenes cuando ven aparecer los españoles por el medio del océano, se piensan que es Dios. Entonces lo reciben ofreciéndole todo lo que ellos tenían. Los españoles cuando llegan entonces se dan cuenta que esas tierras eran muy valiosas, viendo todo lo que le estaban ofreciendo, y ahí es donde empieza la conquista. La conquista tiene 4 pasos. Primero, el descubrimiento, el avistaje de tierra, ya llegaron. La segunda es la conquista, ocupar esas tierras, mayormente obviamente por la fuerza. La tercera es la colonización, que es la imposición de hacerlos hablar su lengua, sus costumbres. Y por último, la evangelización, que es sacar todas las creencias religiosas que tenían estos aborígenes e imponer la de ellos. ¿Sí? Entonces, acá llegamos a la conquista de América. España se adueña de una buena parte de América y crea virreinatos. Crea estos 2 virreinatos, el virreinato de Nueva España en la parte de México y en América del Sur crea el virreinato del Perú. Acá es donde empieza después la crisis de España. ¿Por qué la crisis de España? En primer lugar, porque se le dificultaba controlar todo el territorio. Ustedes imaginen que para cada virreinato había un virrey y algunos ayudantes. El territorio era muy grande, entonces se le empezaba a ir las cosas de las manos. Ya no podían controlar, ya no podrían cobrar todos los impuestos a la población y tampoco podían controlar el contrabando. El contrabando sería comercializar, comprar y vender cosas con otras personas que no sean estos españoles. Y a la vez también se le empezó a dificultar que otras potencias quieran tomar el territorio de ellos. Por ejemplo, en Brasil estaban los portugueses que también querían avanzar para el lado estaban los españoles, o en Estados Unidos había parte de los ingleses que también querían avanzar. Ya se le estaba complicando desde muchos aspectos. Controlar el territorio, controlar a la gente que vivía en el territorio, que le sigan pagando los impuestos para poder mantener la colonia, y también se le está dificultando ver que deje de avanzar los enemigos para tomar sus tierras. ¿Sí? Para esta crisis fue que España lanza las reformas borbónicas.
¿sí? Son reformas borbónicas porque ellos son de la dinastía borbónica. Entonces, pues son reformas borbónicas. Hacen 3 reformas. La primera es crear nuevos virreinatos. Lo que hacen es dividir aún más el territorio. Crean 2 virreinatos que serían el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Entonces, ahora en vez de tener 2 virreinatos, tenemos 4 virreinatos y en cada uno ponemos un virrey. Ahí tenemos más ayudantes va a tener el rey de España en este momento. ¿Sí? Pero esto no sirvió de mucho, sirvió un poco, sí, pero no de mucho, entonces lanzan la segunda reforma borbónica, que es la reforma administrativa. Esos virreinatos los van a dividir nuevamente en lugares más pequeños, lo dividen en intendencias. Acá tenemos lo que es el virreinato de Nueva España y fíjense que lo dividen en intendencias, sería como en provincias. Entonces ahí sí, en cada intendencia ponen un intendente y ese intendente colabora con el virrey y el virrey le pasa la información al rey. ¿Sí? Entonces como que cada vez hay más gente ayudando. Esto ayudó bastante, ¿sí? Siguen algunos problemas como la corrupción, que había intendentes que no cobraban bien los impuestos o algunos que se quedaban con plata, pero ayudó bastante a la corona. Y otra reforma borbónica que se hizo fue la reforma económica. Entonces, primero hicieron nuevos virreinatos, de tener 2, ahora tienen 4, y después cada virreinato lo dividen en intendencias, y así logran tener más control de la población y cobrar más impuestos. La tercera reforma es la reforma económica. ¿Por qué hacen esta reforma? España tenía el monopolio del comercio. ¿Qué significa? Que América solamente le podía comprar las cosas a España. Entonces aseguraban de que todo lo que se compraba en América se lo compraban a ellos. Pero fíjense acá en el mapa, por ejemplo, si ven Buenos Aires, está muy cerca, los rojos son los puertos, está, perdón, muy lejos de los puertos. Entonces gastaban mucho en transporte, entre que llegaba y lo transportaban se hacía muy caro, y entonces, sin que España se dé cuenta, hacían el contrabando. ¿Qué significa esto? No le compraban al puerto este, sino capaz que le compraban a la potencia, por ejemplo, acá, de Portugal, le compraban a Brasil que le quedaba más cerca, u otro que le quede más cerca. Entonces estaba el contrabando. Como se hacía muy caro el transporte, porque estaban muy lejos los puertos, decidía la gente comprarle a otro. Entonces España, para solucionar esto, hace la ley del libre comercio. ¿Qué significa esto? Fíjense acá, los rojos son los de España. Fíjense que antiguamente salía solamente de un puerto. Después de esta ley de libre comercio salen más cantidades de puertos de España y fíjense que llega a muchos más lados de América. Entonces, sí, era más accesible llegar a esa mercadería que llegaba de España cuando llegaba más cerca. Fíjense que ahora sí hay un puerto que desemboca en Buenos Aires. Ya los de Buenos Aires no hacía falta que le compraran a los portugueses. Y esta sí fue una de las formas en la que España logró tener más ingresos, venderle mucha más mercancía a los americanos y frenar un poco lo que es el contrabando. Bueno, chicos, eso sería la crisis española, el por qué España tuvo tantos problemas en esta época y las reformas borbónicas sería una de las soluciones que tomaron los españoles para poder superar esa crisis. Espero que les haya gustado esta historia, las traté de hacer como un cuento para que la logren entender. Cualquier cosa, saben que me preguntan y les puedo explicar lo que quieran. Gracias a todos.